Muy buenos días, soy el doctor Carlos Chan y tengo el gusto de estar presentándoles en este interesante simposio sobre obesidad y cáncer. Y a mí me asignaron el tema de cáncer de páncreas en pacientes obesos. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, al doctor Lira, por la invitación. Esto es un tema muy interesante y tiene que ver con el aumento en la incidencia del cáncer de páncreas. Actualmente el cáncer de páncreas es la tercera causa de muerte por cáncer, particularmente en Occidente. Arriba está pulmón y cáncer colorectal todavía, pero bueno, dentro de 20 años se calcula que será la segunda causa de muerte por cáncer. Y esto tiene que ver con factores del medio ambiente, factores que podrían ser modificables, como el tabaquismo, entre otros, pero sin duda la obesidad, que también se pronostica un aumento en los años que vienen, seguramente tiene que ver con esta incidencia aumentada proyectada en el cáncer de páncreas. Los números han cambiado un poco en cuanto a la resecabilidad. La mayoría son irresecables al momento del diagnóstico, muchos son metastásicos y la sobrevida, en el mejor de los casos, a 5 años sigue siendo baja, alrededor de 20%, con las nuevas quimioterapias y la cirugía. Entonces es importante el identificar factores de prevención para el cáncer de páncreas porque es donde podemos impactar más, dado que la mortalidad y la agresividad de este cáncer sigue siendo muy alta, y el encontrar factores que uno pueda modificar es muy, muy importante. De tal manera que hay factores, como menciono, modificables y no modificables. Hay factores hereditarios que tienen que ver con enfermedades de poliposis y otras mutaciones que se asocian a diferentes cánceres que propician cáncer de páncreas también. En este sentido, pues no hay mucho que se pueda hacer salvo un diagnóstico más temprano, el haciendo tamizajes en pacientes de alto riesgo en este sentido hereditario. En los no hereditarios hay cosas que no se pueden modificar, como la diabetes o la misma edad, que a mayor de esta edad se asocia a mayor riesgo de cáncer, o incluso la pancreatitis crónica, pero sí se puede también identificar que estos pacientes pueden tener mayor riesgo de cáncer de páncreas. Los que sí son modificables es el tabaquismo y lo que nos toca hoy, que es la obesidad. Entonces, hacer un hincapié muy estricto a nivel de salud en los países es en relación a la obesidad y al alto riesgo de enfermedades neoplásicas, particularmente cáncer de páncreas, entre otros. Vean ustedes cómo, por un lado, el tabaquismo aumenta el riesgo de adquirir cáncer de páncreas y de muerte por esta misma enfermedad, y la obesidad por otro. Pero cuando se asocian las dos, obesidad y tabaquismo, aumenta el riesgo de mortalidad y de cáncer de páncreas. De tal manera que nuevamente el insistir en el eliminar el tabaquismo por completo y el modificar esta obesidad por diferentes métodos, como vamos a ver, sería la mejor forma de disminuir estos factores ambientales modificables del cáncer de páncreas. El incremento de la obesidad no solo es en México, es en todo el mundo, y esta obesidad va de la mano con otras enfermedades relacionadas, como son la hipertensión arterial sistémica, la hiperlipidemia, que puede tener que ver con el desarrollo de cáncer, la diabetes mellitus, que se ha demostrado que el descontrol crónico durante muchos años puede ser un factor de riesgo para cáncer de páncreas. Tradicionalmente sabemos que una diabetes de reciente inicio en pacientes de mayor edad nos puede orientar al diagnóstico de un cáncer de páncreas, pero la diabetes de larga evolución, particularmente en descontrol, se ha visto que también se asocia a desarrollo de cáncer de páncreas. Esta obesidad también da enfermedades cardiovasculares, pero el síndrome metabólico sin duda quizás sea la clave principal en el desarrollo de cáncer, particularmente en el cáncer de páncreas. En el mundo hay un porcentaje alto de obesos, 38%, con un índice de masa corporal mayor del 30 kilogramos por metro cuadrado, y se espera que en el futuro sea mayor, pero también el sobrepeso va en aumento y también tiene que ver con el desarrollo de cáncer. En general, desde del 4 al 7% de los tumores malignos se atribuyen a la obesidad,
pero particularmente para cáncer de páncreas es mayor este porcentaje, que puede ir del 12 al 15%, y se asocia a un índice de masa corporal elevado. Se ha medido que por arriba de 27.5 representa un riesgo mayor para este cáncer. Es importantísimo saber que la obesidad, y como seguramente ya se comentó en pláticas anteriores, hay un microambiente tumoral asociado a la obesidad y a la grasa. Y este es un mecanismo de inflamación crónica, que hace que aumente el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Y en este ambiente de inflamación, los adipocitos juegan un papel fundamental con este evento proinflamatorio que junto con las células estromales crean un tejido desmoplástico alrededor del tumor, y que esto, bueno, se asocia a alteraciones a nivel de la matriz extracelular, de células estelares, de la inmunidad, y esto lo convierte todo en un tejido metabólicamente activo. Este tejido metabólico, hay producción de citocinas de diferentes tipos, de factores de crecimiento, y todo esto promueve el crecimiento tumoral. Esta es una forma de ejemplificar la producción de citocinas por el tejido adiposo. Algunas citocinas son protectoras, como la adiponectina, que se ven disminuidas en este proceso inflamatorio, pero los factores de crecimiento, la leptina, otras interleucinas asociadas al desarrollo tumoral son las que se producen en mayor proporción. Hay alteraciones genéticas, hay resistencia a la insulina con un hiperinsulinismo franco, que también se asocia a este medio inflamatorio, lo que ya comentamos de las adipocinas y factores de crecimiento, y bueno, todo esto crea un medio favorable para el crecimiento tumoral. Esto lleva el proceso inflamatorio a hipoxia alrededor del tejido tumoral, a una deficiente también circulación para que los agentes de quimioterapia puedan llegar a estos tumores, y todo esto no solo forma un cáncer de páncreas, pero también una vez operado y una vez tratado puede tener una peor sobrevida cuando se asocia a obesidad. Mucho de esto está dado por la grasa intrapancreática. Esta grasa intrapancreática aumenta la infiltración linfática de estos tumores con mayor porcentaje de ganglios positivos, y posteriormente una menor sobrevida secundaria a todo esto. De tal manera que el riesgo es hasta de 12 veces mayor de tener ganglios positivos cuando el paciente tiene obesidad importante, y la sobrevida libre de enfermedad también en general es peor en pacientes con obesidad. La distribución del tejido adiposo juega un papel muy importante. No solo es el índice de masa corporal, sino la distribución de esta grasa. Y el riesgo aumenta en forma muy importante con la grasa abdominal, la grasa visceral, contra la grasa que se acumula en otras partes. De ahí que de alguna manera los hombres tengan quizás mayor riesgo de cáncer de páncreas, porque acumulan mayor grasa visceral. El incremento en el perímetro abdominal aumenta este riesgo, y interesantemente se ha visto que el riesgo es aún mayor si la obesidad fue adquirida en etapas más jóvenes, entre los 18 y 21 años. Si estos niños o jóvenes tuvieron obesidad, tienen un mayor riesgo de cáncer de páncreas que aquellos adultos de mayor edad que desarrollaron la obesidad posteriormente. En cuanto a la cirugía, particularmente el procedimiento de Whipple, que es en donde más podemos actuar en cáncer de páncreas, porque son tumores más tempranos que se desarrollan en la cabeza y que dan una alarma con la ictericia más temprana. Es el procedimiento que generalmente hacemos para cáncer de páncreas. Hay una asociación importante entre la obesidad y el riesgo de complicaciones postoperatorias. Esto es muy importante. Se han hecho múltiples estudios en donde se ve que un índice de masa corporal mayor de 30 nos puede tener un mayor riesgo de infección en el sitio del quirúrgico, infección profunda, desarrollo de abscesos particularmente.
La intubación puede ser más difícil por la grasa en el cuello, por la grasa en la cara, y lo mismo la extubación también se prolonga por estos riesgos de extubar a un paciente con obesidad en forma muy temprana, mayor riesgo de tromboembolia pulmonar, de insuficiencia renal y, bueno, de mortalidad en general a 30 días. De tal manera que operar pacientes con obesidad también tiene sus riesgos. En la experiencia personal es una cirugía mucho más difícil que un paciente delgado. Hay mucha grasa visceral, como les menciono, el epiplón, todo estorba mucho para la operación. La exposición misma es complicada, es mucho más profundo el área que vamos a operar. Se requiere de mucha mayor tracción y de separadores mecánicos. La disección y la reconstrucción se complica por la falta de visibilidad, pero también por la grasa, particularmente la grasa pancreática, que nos da un mayor riesgo de fístula. Son páncreas más suaves y que hacen difícil esta anastomosis. El sangrado transoperatorio y postoperatorio también es mayor cuando el paciente tiene mucha grasa visceral. De tal manera que podemos concluir, como en otro tipo de cánceres, que existe una relación directa entre obesidad y desarrollo de cáncer de páncreas, también un peor pronóstico y menor sobrevida. Los mecanismos son múltiples y no del todo conocido, pero sí se sabe claramente que hay un medio inflamatorio que es iniciado por los adipocitos. Por esto la obesidad se debe de atender desde un punto de vista multidisciplinario. Es un punto de vista de salud pública que se debe tener muy en cuenta para disminuir en los futuros años el desarrollo de diferentes cánceres. Y, bueno, entender que la obesidad es una causa de cáncer que se puede prevenir, así como el tabaquismo, que se debe de evitar. Y, bueno, explorar el bajar de peso, el fomentar el ejercicio, incluso la cirugía bariátrica como medio de prevención para un cáncer de páncreas. Muchas gracias por su atención.